Hola hermanos, buenos días. Hoy quiero que meditemos el libro de Proverbios, capítulo 5, el versículo 3 y 4. Yo los leo. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajeno, agudo como espada de dos filos. El capítulo 5 de Proverbios habla sobre la tentación de la mujer extraña y el final de caer en la tentación, y nos enseña cómo evitarlo. Aquí la mujer extraña es un ejemplo de todas las tentaciones del pecado, y el diablo está detrás de todas las tentaciones. Y en este pasaje dice que las tentaciones del diablo son dulces como la miel y suaves como el aceite. De hecho, el diablo tienta a la gente de forma atractiva. Así que tanta gente es fácilmente tentada y tropieza en la tentación del diablo. La tentación del pecado es muy atractivo, fascinante. Como se dice aquí, es como miel y aceite. Pero debemos prestar atención al versículo 4. Yo lo leo de nuevo. Su fin es amargo como el ajeno, agudo como espada de dos filos. Este es el resultado del pecado. El pecado es algo fascinante, pero al final es dolor y muerte. Como saben todos, en el Edén, Eva fue tentada por las palabras dulces y suaves de la serpiente y cometió pecado. Como consecuencia, su final fue muy doloroso. Esa es la realidad del pecado. El pecado daña a las personas y causa dolor y sufrimiento y conduce a la ruina. No debemos olvidarlo. Nosotros, delante de la tentación del pecado, tenemos que pensar en su fin para evitar el pecado. El pecado es como una espada afilada, envuelta en miel y aceite. Por ello, este capítulo nos dice que evitemos la tentación del pecado y nos enseña cómo evitarla. Versículo 1, yo lo leo. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y versículo 7 también. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aquí, mi sabiduría, mi inteligencia y consejo, y la ciencia, y las razones de mi boca, eso todo se refieren a la palabra de Dios, ¿verdad? Pues este capítulo enfatiza repetidamente la importancia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un carácter opuesto al pecado. El pecado es dulce y suave al principio, pero luego amargo, agudo. En cambio, la palabra de Dios puede ser amarga y aguda en nuestra conciencia al principio. Es decir, la palabra de Dios reprende nuestro corazón y nuestros pensamientos, pero luego produce buenos resultados. Por lo tanto, estando cerca y atento a la palabra de Dios, podemos evitar el pecado y tener un buen final. Hermanos, en el pecado está escondida la espada de la perdición. Por esta razón, debemos resistir resueltamente al pecado, sin importar cuán atractivo sea. Nuestro Señor Jesús conocía la realidad del pecado, por lo que cuando el diablo lo tentó,
pudo resistirlo. Que también nosotros reconozcamos la realidad del pecado, rechacemos y superemos todas las tentaciones del pecado. Este día, hermanos, pensando en el final de lo que elegimos y hacemos, que nosotros todos caminemos por un camino limpio.